Doctor Miguel Ángel Zabalza, profesor en la Universidad Complutense de Madrid, comillas y UNED. Desde hace 38 años es director del Instituto de Ciencias de la Educación, miembro del claustro y de la Junta de Gobierno, decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y miembro de la Comisión de Calidad. Es director del Grupo de Investigación GUIE, uno de los grupos gallegos de excelencia en el ámbito de las ciencias sociales, presidente de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria y del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Infancia. Es miembro de numerosos comités editoriales de revistas españolas e internacionales. Investigador principal de 25 proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional. Es autor o coautor de más de 100 libros, entre los más conocidos: Didáctica de la Educación Infantil, Áreas, Métodos y Evaluación de la Educación Infantil, las competencias docentes del profesorado universitario, profesores y profesión docente, entre el ser y el estar, el práctico y las prácticas en empresas en la enseñanza universitaria, entre otras. En la actualidad se desempeña como catedrático de didáctica y organización escolar. Es miembro colaborador de diversas agencias de calidad de las enseñanzas universitarias españolas e iberoamericanas. Es evaluador de titulaciones universitarias en Italia, Portugal, México, Chile y España. Señoras y señores, con ustedes el doctor Miguel Ángel Zabalza. Buenas tardes, compañeros del Sistema Educativo Valladolid. Estamos aquí el día de hoy con el doctor Miguel Ángel Zabalza. Él es uno de nuestros conferencistas y talleristas dentro del Congreso Internacional de Multiversidad y nos da un gusto enorme recibirlo el día de hoy, que nos permita hacerle esta entrevista. Desde el punto de vista conceptual, ¿qué debemos de entender por competencias? La competencia, en el fondo, lo que representa es el nivel de dominio sobre algo. El nivel de dominio sobre algo. Es decir, un sujeto se hace competente cuando es capaz de realizar algún tipo de actividad que antes no sabía hacer y, por tanto, bueno, dentro de los distintos ámbitos de competencias se van desarrollando capacidades para poder resolver ese tipo de situaciones. ¿En qué se diferencia? Porque hablar de esto de dominio se parecería mucho a aprendizaje, se parecería mucho a habilidad. Sí, a otro tipo de elementos, conductas, en fin. ¿Qué es lo que aportan las competencias en relación a ese tipo de cuestiones? Con respecto a la interpretación que se puede hacer de aprendizaje desde determinados tipos de ámbitos, no aportan nada. No aportan nada. Es decir, cuando un ingeniero entiende que ha aprendido a resolver un determinado problema, pues lo ha aprendido y esa es su competencia. Y para ellos, por eso, el tema de las competencias, o para un médico, o para alguien que, diríamos, cuyo aprendizaje le lleva a resolver problemas, a resolver situaciones, el tema de las competencias no les ha aportado mucho, desde mi punto de vista. ¿Dónde nos ha aportado mucho el tema de las competencias? Donde entendíamos que aprendizaje era saber sobre algo y nos quedábamos en el mero saber sobre algo, ¿no? Pero es un saber que puede ser un saber memorístico, un saber puramente conceptual, un saber de determinado tipo de cosas. Por poner un ejemplo, yo que trabajo en una facultad que se dedica a formar profesores, muchos de nuestros profesores salen de la carrera que saben mucho de qué es el constructivismo, de cómo es el desarrollo de un niño, de cómo se define competencias o cómo se define pues cualquier otro tipo de cosa, pero no sabrían qué hacer con un niño. Si lo tienen delante no sabrían qué hacer, ni saben para qué les sirve saber cómo definir, pues esto, aprendizaje significativo. La cuestión para nosotros importante de la competencia es que te dice, mire, como usted va a ser un profesional en activo, no le basta con saber definir inteligencia o definir aptitud o definir ambición. Usted lo que significa es que tiene que aprender cosas que le sirvan para poder resolver problemas y, por tanto, los aprendizajes que va a hacer con nosotros van a implicar que usted tiene que saber sobre eso, que ha de aprender a aplicar eso a situaciones determinadas. Mientras es estudiante, a situaciones más simples, cuando sea profesional ya le tocará aplicarlas a situaciones más complejas, y que además todo esto no va a depender solo de lo que sepa, va a depender también de la actitud con que lo adopte, con que se meta en ello, con la forma de implicarse personalmente en las cuestiones, etc., ¿no? Y entonces
Claro, las competencias nos han venido a ayudar desde el punto de vista de la didáctica y desde el punto de vista de la organización pedagógica de los aprendizajes, en que no podemos hacer sujetos, diríamos, o no podemos formar sujetos que únicamente saben de las cosas, sino que es un saber con capacidad de ser aplicado, o con una forma de interpretar ese saber en mi cabeza, que yo lo transforme en operaciones que me lleven a poder intervenir, a poder resolver problemas. ¿Por qué las competencias tienen problemas en algunos ámbitos? Por ejemplo, la filosofía. Los profesores de filosofía dicen que a ellos lo de las competencias les suenan a neoliberalismo y a preparar a los sujetos para las empresas, pero claro, incluso en su caso uno les tiene que preguntar, oye, ¿y a ti de qué te sirve que un muchacho sepa qué escribió Kant o cuáles eran las ideas de Kant, si después eso no es capaz de aplicarlo a resolver problemas en su vida, o a que esto le ayuda a entender qué es lo que está pasando en no sé qué sitio, etcétera, ¿no? Y esto, ya digo, para mí el tema de las competencias se ha querido llevar y se ha sofisticado y se han complejizado de una manera absoluta, como pasó antes con los objetivos y como pasó... Pero, ¿de qué nos ha servido? ¿Hemos mejorado la educación con eso? Y por esto la idea me parece mucho más simple y es buscar aprendizajes que sean realmente importantes para la vida de los sujetos, para el tipo de trabajo que van a hacer y para cuestiones que de alguna manera, diríamos, puedan resolverles problemas en la vida. No hemos tenido gran avance con el enfoque por competencias. ¿Qué nos ha fallado? Todo se reducía a aprenderse las cosas de memoria. En la parte vivencial diaria del maestro, hay quien afirma, en el caso de los maestros, que el enfoque por competencias se ha traducido en una carga meramente administrativa para el maestro, por todo el papeleo que el maestro tiene que llenar para demostrar el trabajo por competencias que realiza en el aula. ¿Está usted de acuerdo con una afirmación de ese tipo? Sí, sí, absolutamente. ¿No va por ahí el tema del fracaso también? También, sí, sí. Pero ese es el fracaso de cualquier tipo de innovación. De cualquier tipo la parte burocrática. Claro. Cuando yo una innovación la transformo en exigencias burocráticas, entonces lo formal acaba siendo más fuerte que lo vital, que lo que podía aportar esto. Y entonces, efectivamente, muchos profesores están muy cansados de tener que hacer ese tipo de historias, ¿no? Pero en general, hoy estábamos comentando en la comida que México es el paradigma de la burocracia, pero en todos los países nos está pasando un poco lo mismo. Y por tanto, si yo tengo que hacer mi programación de un curso y ahí tengo que explicar, primera cosa absurda, a nosotros también en la universidad nos obligan, si hay una serie de competencias que se entiende que los estudiantes de una determinada carrera, pero me pasaría lo mismo si estoy en la secundaria y yo estoy dando ciencias en secundaria o física, es decir, ¿qué es lo que nos hacen a nosotros? Hay unas competencias para la carrera de profesor, por poner un ejemplo. Pues tienen los profesores, para ser buenos profesores, tienen que dominar una serie de competencias. Cuando yo programo mi materia, me obligan a poner todas las competencias de la carrera en mi materia. Y digo yo, oiga, las competencias no son eso, no son una cosa que yo tenga que trabajar en mi materia todas las competencias. Yo trabajaré alguna. En el conjunto de la carrera se trabajarán las competencias. Y este ha sido uno de los elementos importantes. Como no hemos cambiado el modelo, todavía seguimos trabajando por disciplinas, las competencias no se ajustan bien a las disciplinas. Las competencias se ajustan a momentos vitales, a momentos académicos. Es decir, yo podría hablar de qué competencias debería tener un estudiante de la secundaria al acabar la secundaria, o de qué competencias puede tener un profesor cuando acaba su carrera de profesor. Pero no me digan que todas esas competencias las tengo que dar yo en la didáctica de primer año, porque no puede ser. Y yo no puedo estar pendiente de estar trabajando con todo. Yo tengo que dedicarme a alguna de esas, las mías de mi materia, y a alguna otra genérica del conjunto. Por ejemplo, todos dicen que los chicos y chicas de secundaria tienen que aprender a escribir bien. Claro, aprender a escribir bien no es cosa de la materia de lengua. Aprender a escribir bien es cosa de todas las materias, pero no es
que yo en mi materia pueda enseñarles a escribir bien, como esto no lo estemos trabajando a lo largo de todos los cursos. Y entonces, claro, como hemos hecho de este constructo de competencia, de este concepto, una cosa que cada uno lo ha manejado como le ha dado la gana, que se ha convertido en esto, en tener que poner crucecitas, y ahora esta competencia la estoy trabajando en este dibujo, y esta otra competencia en este trabajo de grupo que me están haciendo, y esta otra competencia no sé qué, así no hago nada. Quiero decir, en el fondo se está perdiendo la vitalidad de lo que tenía la enseñanza, ¿no? Doctor, le agradecemos muchísimo la entrevista de parte del Sistema Educativo Valladolid. Le damos las gracias y un gusto que esté aquí con nosotros. Venga, un placer a todos, Saludo.